¿Hoy te importa pensar qué va a pasar en 100 años en el mundo? No, caché que no. ¿Laura? ¿No cacháis nada? No. ¿Quién me qué va a pasar? Mira cómo está quedando el planeta. Oh, brigio. Calentamiento global y cambio climático. Las emisiones de GI, gas de efecto invernadero, han aumentado por causas antropogénicas, así como también la temperatura durante el siglo XX. El Panel Intergubernamental por el Cambio Climático, o con sus siglas IPCC, declaró en el año 2007 que durante el siglo pasado el aumento en la temperatura global promedio fue de 0,74 a 0,18 grados Celsius. También proyectó que de continuar las actuales emisiones de gas de efecto invernadero durante el presente siglo, el aumento de la temperatura global podría alcanzar hasta 6,4 grados Celsius. La pregunta es si existe una relación entre causa y efecto entre el calentamiento global y el cambio climático. La comunidad científica acepta que ambos fenómenos están relacionados, es decir, que las concentraciones de GI atmosférico han exacerbado el efecto invernadero. Como consecuencia, ha habido un aumento en la temperatura global, lo cual modificó el delicado y complejo equilibrio del sistema climático en cada una de sus partes, y este generó un cambio climático global, antropogénico, diferente de los cambios climáticos naturales que ocurren en edades geológicas, como por ejemplo la glaciación. Uno de los cambios que se habían visto durante el presente siglo es el tema de los arrecifes de coral, que constituyen núcleos de biodiversidad específica que oponen resistencia al movimiento de las masas de agua, lo que crea a su vez una protección natural contra tsunamis. A causa de la elevación de la temperatura de agua, estos se blanquean, es decir, que pierden sus algas y terminan muriendo. Cabe destacar que el coral es un importante agente de fijación de CO2. Detener y borrar la huella de carbono, el protocolo de Kioto. El CO2 puede perdurar más de un siglo en la atmósfera. Entonces, desde el punto de vista físico, ya no importa de dónde viene o por qué, puesto que terminará distribuyéndose a través de la atmósfera por el viento. Eso sí, en el ámbito político y social, sí importa. Por eso es que en 1992 nace la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, que en 1997 concreta el Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto es un acuerdo internacional y un instrumento jurídico que las naciones ratificadas voluntariamente no pretenden erradicar las emisiones de CO2, sino que las naciones desarrolladas logren estabilizar y reducir sus emisiones de 6 tipos de GEI mediante la promoción de alternativas de producción energética, con el propósito a largo plazo de frenar el cambio climático antropogénico y proteger la vida humana. Los fundamentos del Protocolo de Kioto son que el objetivo central del protocolo es que entre los años 2008 y 2012 se logre una reducción global de al menos un 50% de las emisiones conjuntas de los países industrializados. Con respecto a los niveles de 1990, de un total de 6 tipos de GI, los 6 tipos de GI del Producto de Kioto son dióxido de carbono, CO2, metano, CH4, óxido nitroso, N2O, hexafluoruro de azufre, SF6, hidrofluorocarbonos, HFC y perfluorocarbonos, PFC, siendo estos dos últimos grupos de gases. El Protocolo de Kioto establece 3 mecanismos flexibles para reducir las emisiones. 1. Implementación conjunta. El artículo 6 señala que todas las partes anexo 1 podrán transferir a cualquier otra parte incluida en el mismo anexo o adquirir de ella las unidades de reducción de emisiones ERUs, por su sigla en inglés, resultantes de proyectos encaminados a reducir las emisiones antropogénicas de las ERUs podrán ser utilizadas por las partes que invierten en dichos proyectos para cumplir sus metas de reducción.
2. Mecanismo de desarrollo limpio. MDL. El artículo 12 funciona de manera similar al de instrumentación conjunta, a diferencia que partes no anexo 1 serán los huéspedes de proyectos de mitigación. La estructura institucional del MDL es más compleja ya que incluye un consejo ejecutivo que guiará y supervisará los arreglos prácticos del MDL. El consejo opera bajo la autoridad de la conferencia de las partes. Los procesos de monitoreo son más estrictos para garantizar que no se generen certificados de reducción de emisiones, CRS, por sus siglas en inglés, ficticios, dado que algunos países en desarrollo carecen de la capacidad técnica necesaria para realizar un monitoreo preciso de sus emisiones. Las unidades de remoción, RMUs, por sus siglas en inglés, son las que se obtienen de las actividades de captura de carbono. 3. Comercio de emisiones. El artículo 17 del Protocolo de Kioto establece que las partes del anexo 1 podrán participar en actividades de comercio de certificados de emisión de gases de efecto invernadero. Las actividades de comercio de emisiones serán suplementarias a las medidas nacionales que adopten para cumplir los compromisos cuantitativos de limitación y reducción de emisiones. ¿Cuáles son las evidencias del cambio climático? Como principal prueba científica se considera el aumento de la temperatura global, pero también existe la evidencia sobre el retroceso de los hielos y el aumento del nivel del mar. Las dos mayores masas de hielo en proceso de derretimiento que causan el aumento del nivel del medio oceánico son la capa de hielo que cubre Groenlandia y la capa del lado oeste de la Antártica. El aumento del nivel del mar inundaría ciudades importantes como Nueva York o Miami. Mediante mediciones alrededor del mundo, se ha logrado determinar que el nivel medio de los mares está subiendo. Durante el siglo XX, la elevación promedio fue de entre 10 y 20 centímetros. Además, se ha registrado un incremento en la temperatura de las aguas. Tras esto, podemos concluir que el cambio climático significa una amenaza para la vida y para la biodiversidad. Hemos seleccionado 5 preguntas, de las cuales daremos las respuestas ahora. Primera pregunta que seleccionamos fue: ¿qué barreras del entorno del planeta proveen protección a la vida? Y la respuesta es A, magnetosfera y capa de ozono. La siguiente pregunta es: ¿qué explica la existencia de agua en estado líquido en nuestro planeta? Seleccionamos la letra E, que es el ciclo del agua, una distancia del Sol que permite recibir una radiación adecuada, el balance de temperatura y salinidad producido entre la criosfera y la hidrosfera y un campo gravitatorio que mantiene la atmósfera con presión y temperaturas apropiadas. La pregunta 3 es en orden de mayor a menor importancia. ¿Cuáles son los sectores productivos con mayor emisión de GI? La respuesta que seleccionamos fue la A, industria, transporte y agricultura más ganadería. La cuarta pregunta es: ¿cómo afecta la deforestación al balance energético? Seleccionamos E, 1, 2 y 4, que es: aumenta la formación de nubes, aumenta su albedo y refleja más energía y disminuye la fijación de CO2, lo que aumenta la disponibilidad en la atmósfera. 5. ¿Qué relación directa existe entre el Sol y el sistema climático terrestre? Seleccionamos la letra E, que es la base de la fotosíntesis y la biosfera, un agente clave para el sistema climático.